para que se coloquen presente. Ahí sí, vamos. Habemos 16. Renato, la Melanie, Máximo, Martina, Martín, Liet, José Miguel, José Manuel, Jesús, Isidora, Francisca, Buenos días. Cristóbal, Benjamín, Bastián, Amaro, Alexis. Buenas, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están ya presentes. Buenos días, profe. Buenos días. Agradecerle su puntualidad, ¿cierto? Eso se agradece, se valora también. Muy bien eso. Ahí viene llegando más gente. Llegó Dafne. Voy a empezar a compartir por mientras lo de hoy. Lo que tenemos que continuar en estricto rigor viendo hoy es la Declaración de los Derechos Humanos. Ya hoy día vamos a terminar de analizar todo esto. Bienvenido Renato, Javiera también. Qué bueno que vienen llegando. Myron por ahí vi que llegó también. Por favor, en el chat colocarse presentes. Bienvenido, Cristóbal. Bien. Presente. Me quedó claro. Ya. Todos ven la presentación bien, la agrando un poco más, la chico, la cierro y nos vamos a acostar a seguir durmiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, profe, estoy bien. Ah, ya, ok. Bien, bien. Pensé que me iban a decir, no, profe, cierre, le vamos a contar. No, y dije, ya, bueno, igual podría ser. No, pero hay que hacer clases. Vamos, vamos, Oh, vamos. buena idea, profesor. No, 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 no. Hay que empezar el día como corresponde con una buena clase de historia, ¿cierto? Yo creo que a todos les gusta la clase de historia del día miércoles. Bien, vamos. Es mi clase favorita, profe. Como corresponde a nuestro colegio, a nuestra comunidad católica, damos gracias a Dios por estar aquí sentaditos en una clase más, tener la oportunidad de estar dentro de una sesión educativa, seguir recibiendo los contenidos. Eso, además de eso, ver que están todos relativamente bien, sanitos, ¿cierto? No sé si alguien más quisiera agradecer o pedir por algo antes de que comencemos la clase. No, parece que nadie en especial. Bien, entonces hacemos la señal de la cruz como corresponde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chiquillos. Vamos. La Declaración de los Derechos Humanos se declara, dígase la palabra, en 1948. Creo que esto lo habíamos mencionado en la clase anterior, que este año no es casualidad, ya que si bien la primera se promulgó post Revolución Francesa, esta se va a promulgar después de la Segunda Guerra Mundial. Ya va a ser urgente actualizar de cierta forma las garantías básicas de las personas, porque ya que en la Segunda Guerra Mundial, y en la primera también por lógica, pero sobre todo la segunda, se consideran, hay bastantes episodios tristes para lo que vendría siendo la humanidad. Profesor, ¿Ya? ¿Mm? en la Segunda Guerra Mundial, cuando renovaron los derechos humanos, ¿se incluyó ahí? ¿Ahí fue cuando se incluyó la mujer? ¿O no? Eh, Todavía no. sí, de hecho sí, ahí vamos a ver que sí, ya vamos a ir viendo qué cosas hacen la diferencia entre la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ojo que esta Declaración de los Derechos Humanos nace justamente por el episodio del Holocausto judío en la Alemania nazi. Ya recordemos que el régimen nazi tenía como política principal interna tomar presos o prisioneros a toda persona, hombre, mujer, niño, adulto mayor, joven, da lo mismo, que fuera de la etnia o de la religión judía, ¿cierto? Entonces,
se apresó a mucha gente, ya que la colonia judía era bastante la que vivía en Alemania en ese entonces y eran bastante acomodados, ¿ya? Ojo que por lo general se conoce más el caso de los judíos, pero los nazis hacían esto con gitanos, con vagabundos, con homosexuales, en fin, a todo tipo de personas que no fueran parte de su proyecto social, por así decirlo, se le apresaba y bueno, hay un montón de episodios ahí que describen un poco la situación donde a los prisioneros se les tenía días sin comer, sin hacer aseo, se les hacía trabajar de manera forzosa, se les trataba como esclavos y peor, diría yo, porque a un esclavo por lo menos se O le... sea, como en Egipto. Yo creo que sí, sería como una vuelta a eso. Aunque yo creo que en Egipto los trataban mejor, porque como iba a decir, a un esclavo por último se le encarga de alimentarle y de vestirlo y de que viva sano, porque un esclavo enfermo no me sirve. Sin embargo, aquí lo que se quería hacer era detrimentar la salud de estas personas hasta llevarla a la muerte, idealmente, ¿ya? Entonces, después de eso, después de todos estos crímenes de lesa humanidad, que si pasan a llevar cualquier aspecto de tu dignidad, están pasando a llevar un derecho tuyo, ¿cierto? Después de todos estos ejemplos terribles que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, fue necesario eh, actualizar, podría decirse, la Declaración de los Derechos del Hombre y transformarla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se hizo en la ONU, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, que es este organismo que se encarga en estricto rigor de velar por la diplomacia y la paz en el mundo. O sea, la ONU no es que digamos una superorganización encargada de manejar los países, sino que lo que busca la ONU es intermediar en temas internacionales, ¿me entiendes? Que no hayan malos entendidos idealmente. Por eso es que, por ejemplo, cuando Evo Morales hacía o hizo la demanda contra Chile para tener una salida al mar, que eso fue hace poco, no más de 10 años, ¿ya? Eh, Llevó el caso a La Haya. La Haya, con H, Haya, es el tribunal internacional que tiene la ONU, donde los países ahí van y solucionan sus problemas de forma pacífica, de forma legal, por así decirlo, ¿ya? Sin llegar a conflictos bélicos, etc. Bien, a lo que vinimos. Definición de los derechos humanos. Voy a ir resaltando lo más importante y ustedes van copiando ahí de acuerdo a lo que uno va resaltando y comentando. Recuerden que si quieren participar pueden activar su micrófono o yo también estoy leyendo el chat, cualquier cosita, ¿ya? Bien, la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué es un derecho humano? Son valores que el ser humano tiene por el hecho de ser persona. Y ahí, cuando hablamos de personas, incluimos a todo tipo de personas, ¿cierto? Hombre, mujer, grande, chico, flaco, gordo, negro, blanco, asiático, latino, africano, en fin. A todo ser humano está incluido dentro de estos derechos. ¿Ya? Entonces no me vengan ahora a decir que no, que los de tal etnia son inferiores a los otros porque estos no vendrían siendo humanos. No, 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 no. Todos los humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y que le han pertenecido desde siempre. Mire, son derechos innatos. ¿Qué quiere decir innato? Innato, como sin conocimiento alguno, o algo así. No, innato significa desde el nacimiento, Ah, cuando pero es uno algo cuando nace no innato. tiene conocimiento alguno, pues. Bueno, esa es otra cosa, pero no, 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 Martín. Innato significa que es desde el nacimiento. De las personas desde que nacen, bueno, aquí dice justamente, hasta que mueren. O sea, sus derechos humanos a usted lo acompañan toda su vida. Yo sé que es un tema que está de moda, ¿ya? O sea, de moda de mala manera, porque obviamente no es chistoso que esté de moda la violación a los derechos humanos, pero
pero en el fondo este es un tema interesante de tratar, ya por lo mismo, para saber interpretarlo. Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, o sea, nadie es más que otro, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. O sea, una vida sana, una vida de calidad, por así decirlo. La calidad de vida se rige bajo estas cosas: un bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Se cumplen estas condiciones Pero de esos calidad de derechos, vida? profesor, hasta el día de hoy se pasan de largo. Se pasan a llevar. No se ve adelante, pues, no se ve adelante. Eso mismo iba a preguntar. ¿Se cumplen todas estas condiciones hoy en día? Hay algunas que estamos más al debe que otras, ¿cierto? No, Claramente. profesor, no se cumple. Se cumplen en un 99.99, 99, 99, 99, 99. Sí, Más o casi, menos algo así. casi. Pero hay veces que claramente, por ejemplo, no sé, pues casos puntuales. Yo le ponía al otro quinto como ejemplo el tema de Ventana, Quintero, estas localidades costeras que a su lado tienen estas plantas químicas de papel, creo, y que expelen estos gases bien tóxicos, ¿cierto? Que hicieron noticias hace un par de años atrás de que, acuérdense que había uno en una sala de clase, jóvenes haciendo clase como ustedes, y de repente empieza a llegar una nube tóxica y todos se empezaron a sentir mal, etcétera, y no pudieron seguir haciendo su clase. Y eso pasó con gente que estaba trabajando, en fin. El tema ahí es que, claro, ahí estamos pasando a llevar un derecho humano de las personas, ni más ni menos. Ya, porque estamos hablando del bienestar físico, o sea, esa persona la estás envenenando prácticamente, la estás dejando sin la posibilidad de seguir con su día normal, de estudiar, de trabajar, en fin. El bienestar mental, bueno, hay estudios internacionales que posicionan a Chile lamentablemente como uno de los países con peor salud mental, ¿ya? En lo social, bueno, ni hablar. Pero obviamente, a ver, Ahí, profesor, estamos mal, estamos peor. sí, pero es que bueno, esas son cosas que hemos llegado a una situación así. Lo social sabemos que tiene mucha complejidad en un sentido de que son procesos que se tienen que dar en cada sociedad. Nosotros ahora estamos en un proceso de adaptamiento, llegamos a un momento de quiebre, pero como toda crisis después vuelve a retomar un curso más normal. Esperemos que todo sea así y que dejemos y que se encurse luego todo esto, ¿cierto? Bueno, y lo espiritual yo creo que es el que más se respeta acá en Chile. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, yo creo que la libertad de culto o espiritual, en fin, en Chile se respeta de buena manera. Recordemos que hay países donde se prohíben ciertas religiones o se discriminan ciertas religiones. ¿Puedo seguir? Acá dice que son universales. Se extienden a todo tiempo y lugar. O sea, en cualquier momento de su vida, en cualquier lugar que usted esté, sigue siendo un humano, ¿cierto? Y por ende tiene derechos humanos. Profesor, en Dígame. la luna, si por ejemplo yo voy a la luna, sigo teniendo derecho humano. Sí, pues ahí dice todo tiempo y lugar. Y dice que son universales, así que puede ir a Y la si estoy en la luna, esquina del universo, a Saturno, al borde o a la esquina del universo, igual va a tener derechos humanos, Martín. Puede ir a y si estoy en Hyrule, otra realidad, por eso yo le estaba contando, puede ir a Hyrule incluso y tener igual derechos humanos, derechos gilianos.
Absolutos. ¿Qué quiere decir que son absolutos? Se puede reclamar indistintivamente a cualquier persona o autoridad. Es decir, que yo puedo hacerlos valer en cualquier lugar y ante cualquier persona. Y por último, inalienables. No pueden transmitirse y tampoco renunciar a ellos bajo ningún título. Ya yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Son inviolables, dice acá, porque ninguna persona, autoridad, puede actuar legítimamente contra ellos. O sea, nadie puede atentar contra tus derechos humanos. Son imprescindibles porque no se pierden con el transcurso del tiempo. O sea, desde que uno nace hasta que muere. Y además indisolubles porque todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. Esas son las características principales. Universales, son absolutos. Dígame. ¿Alguien habló por ahí? No. En fin. Ahora vamos a ir analizando uno por uno, ¿ya? El artículo 1 nos plantea lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Ojo ahí. Deben comportarse fraternalmente unos con otros. O sea que nos dice que todos nacemos libres, todos tenemos derechos, ¿cierto? Que nos garantizan nuestra vida digna, pero que también tenemos la capacidad de razonar, porque somos humanos, ¿cierto? Tenemos la capacidad de razonar y ante ese razonamiento nosotros siempre tenemos que primar por el bien de nuestros hermanos o humanos que nos rodean, por así decirlo. ¿Se entiende? Oiga, profesor. Dígame, Isidora. Espérame, José Miguel, que Isidora preguntó también por el chat. Dígame por La mientras. Catalina, la Catalina y la Kiara no se pueden unir porque le sale, ¿cómo se sale? Espérame un poquito. Sí. No Déjame se pudo revisar. establecer conexión con esta llamada. Por eso no se pueden unir. Qué extraño. A mí me parece eso casi siempre. Me tengo que meter por Classroom yo. A lo mejor yo antes me metía por links ahora me tuve que meter por web, por Classroom. A ver si por Classroom puede que le funcione mejor. Que intenten por Classroom, dígale, por favor, Isidora. Ya, profe. Porque aquí a mí no me aparece nada de que haya, porque por ejemplo a mí a veces me aparece un aviso y dice tal persona está tratando de ingresar y no me aparece. Entonces, por lo mismo quería, no quede así como... Vamos a revisar de todas formas, voy a subir el link a Classroom, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí y lo puedan sacar. Bueno, como les decía, ese es el primer artículo y el principal que habla sobre todo de la condición básica de toda persona, que es la libertad y los derechos a la hora de nacer y existir. Vamos a dejar acá el enlace en el muro. Oiga, tío, ¿puedo hablar ahora? Dígame. Que con el estallido social del año pasado, las policías, los carabineros y como le decimos normalmente a los chilenos, pues usted ya sabe, los carabineros sobrepasaron el nivel de los derechos humanos. Sí, lamentablemente, y hay evidencia de que el actuar de carabinero en algunos casos sobrepasó o pasó a llevar, mejor dicho, ciertos derechos de ciertas personas, ¿cierto? Y eso se tiene que penar por la ley, o sea, en el fondo no es una cosa, lamentablemente no es una cosa tan rara, ya en el mundo normalmente suelen pasar episodios así, de este tipo.
Pero lo normal y lo justo en casos como eso es que los responsables de haber pasado a llevar dichos derechos paguen con lo justo, es decir, que se le haga un juicio y que se tomen las penas necesarias de acuerdo a la falta que cometieron, ¿ya? Que vendría siendo lo justo en este caso, ¿ya? Pero sí, po, lamentablemente sí. Lamentablemente hay episodios en que la policía chilena ha pasado a llevar los derechos humanos de la persona. No solo la policía, como mencionaba Profesor, anteriormente, las empresas también, en fin. profesor, de tirar gas, pimienta o lo que sea lo que tiran, ¿eso ya es faltarle el derecho humano? Tengo entendido que no, porque, a ver, la ONU no solo se encargó de hacer los derechos humanos, sino que hacen también un montón de documentos donde recomiendan, por ejemplo, a las policías cómo se debe actuar. Hay protocolos, por ejemplo, no sé, pues dentro de tácticas de ataque, comilla ataque, yo entiendo que hay distintos protocolos. Puede haber un ataque directo, ya sea para atacar a las personas, que no es lo que se debería hacer, y en otra cosa que vendría siendo disuadir o hacer que el grupo de manifestantes se repliegue, digamos, se vaya, ¿cierto? Que en el fondo eso es lo que buscan las fuerzas especiales, digamos, en teoría, eso es lo que busca Carabineros. El tema es que el protocolo que ellos ejercían pasaba a llevar justamente muchas recomendaciones, como por ejemplo el tema de cuando empezaron a dejar a la gente sin ojo, eso era por una falta de protocolo, no disparaban como corresponde. Se supone que esas escopetas que disparan estos balines de goma para echar a estos perdigones, para echar a la gente, en fin, se tenían que disparar casi a 70 metros de distancia y ellos se tienen que disparar al suelo para que reboten y lleguen hacia allá de una forma mucho más suave, pero se sabe bien que hubieron oficiales que dispararon directamente hacia la gente. ¿Me entiende? Y ahí estamos, claro, pasando a llevar protocolos, pasando a llevar derechos humanos. Lo mismo con el gas pimienta. El gas pimienta es para esparcir a la gente, echarlo y que se vayan, no para abusar de él y encerrar a gente y tirar el gas encima, causar, no sé, paros respiratorios por la cuestión. Lo mismo con el agua del guanaco. Entonces, claro, ahí lamentablemente se pasan a llevar ciertos protocolos. El episodio en que el agua del guanaco tenía como químicos ácidos que pasaban a llevar o rompían de cierta forma con los protocolos, la gente se le desprendía la piel, en fin. Básicamente Entonces, sí, no se respetaron por falta de protocolo sí, o poca experiencia. yo creo que falta de protocolo. No quiero caer en el juicio emocional y decir, no, es que los carabineros son malos, son malditos. No. Prefiero pensar en que fue que ahí hay un líder, hay una cabeza, una persona, un general, ¿cierto? Que no está o no está evaluando o no está tomando en cuenta cómo se ejerce ese protocolo. O sea, el guanaco, la bomba lagrimógena, todas esas cosas son para echar a la gente, no para hacerle daño, ¿me entiendes? Es el tema. Entonces, claro, ellos tienen todo el derecho constitucional, porque ojo, ellos tienen el derecho constitucional, es decir, legal de actuar así, pero no haciéndole daño directamente a las personas, ¿me entiendes? Bueno, artículo 2. Todas las personas pueden disfrutar de estos derechos aun cuando, es decir, o sea, que la Declaración de los Derechos Humanos no discrimina, ya no discrimina ni siquiera si tiene un sexo diferente, color, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Los derechos que mencionábamos anteriormente. Usted siendo humano y cualquier tipo de humano goza de derechos humanos. Ahí ingresaron todos, que bueno, me alegro. Me alegro, me alegro. Profesor, Dígame, ¿qué cosa no tiene derecho humano? lo no humano, ¿me entienden? Los animales,
Claro, por los animales, y hay derechos a animales, ojo, se existen, po. Hay derechos a animales, pero son distintos a los humanos, claramente. Porque se supone y se reconoce al humano, nos autorreconocemos como una forma de vida evolucionada, ¿cierto? Porque aquí, recordemos el artículo 1, dice que nosotros poseemos razón y conciencia, cosa que los animales no tienen, ¿cierto? Nosotros gozamos de este don, capacidad, en fin. ¿Tengo lag? Pero puede ser el internet, ojalá que se arregle. Como decía entonces, a diferencia de los animales, nosotros gozamos de razón y conciencia. Y ante eso también se hace el énfasis de que eso es lo que nos transforma en humanos, ¿ya? Profe, pero con el plebiscito para la nueva constitución también se están vulnerando derechos humanos a través de la ley 21.000. ¿Por qué, José Manuel? ¿Cuál derecho humano se está pasando a llevar con el proceso de la constitución? Me llama la atención eso. Lea la ley. Es que no tendría que salirme de la clase. A ver. Le voy a mandar el video. Yo justo iba a llegar a esa parte, justamente a hablar de ese tema. A ver, dice, ley 21.000. $21.200. 20.200. Ah, tiene que ver con el tema del mercado financiero. Bueno, yo justo quería hablar de ese tema. ¿Cuántas leías? Porque bueno, justo ante ante toda esta situación de si gana prueba o rechazo, qué pasaría, qué no pasaría, yo he visto videos, he escuchado cosas que, bueno, no todas esas pueden ser ciertas. ¿Por qué? Porque Chile forma parte de tratados internacionales, es parte justamente de la ONU, es parte de un montón de organizaciones internacionales que velan por derechos humanos, animales, en fin, por normas de contaminación, en fin, todas esas cosas, ¿cierto? Y dentro de esas cosas, un país que se considera republicano, de hecho pudimos ver anteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre, que un país que no respeta estos derechos básicos de las personas es un país inconstitucional, ¿ya? Por ende, no puede haber un país que no respete estas normas, de lo contrario ya no vendría siendo una república, ¿cierto? Y este proceso de plebiscito no puede ser más democrático en el fondo porque estamos votando apruebo o rechazo. Si gana el apruebo, pasa un proceso constituyente. Si se vota rechazo o gana rechazo, se mantiene tal cual está. Pero todo esto es un proceso que todos los países suelen pasar, ¿ya? Se suele comparar esto, yo creo que ustedes a lo mejor también lo han escuchado por ahí, con Venezuela, ¿ya? Pero hay que ser enfático a la hora de decir que la constitución actual de Venezuela no fue impuesta ni impulsada a través de una manifestación democrática, ¿ya? Sino que fue impulsada también por un régimen que se impuso a la fuerza a través de un golpe de Estado, que a diferencia de Chile era un régimen de izquierda, porque acá el golpe de Estado fue llevado por sectores de derecha. Pero eso es para que se den ustedes cuenta que las dictaduras tampoco discriminan sectores políticos. Hay dictaduras que son de derecha y dictaduras de izquierda. Entonces, eso tiene que ver un poco cómo se viven los procesos, ¿ya? Se suele comparar con el país vecino o hermano, como se le quiera llamar, porque son parte de la misma región, somos todos latinoamericanos. Se suele comparar, pero es un graso error comparar nuestro proceso constituyente actual con el de Venezuela, porque los antecedentes son distintos, la forma en la cual se impuso es muy distinta, así que yo lo único que puedo decir es que en el fondo hay que tener tranquilidad ante todo, ¿ya? Gane lo que gane, yo creo que Chile va a seguir siendo un país estable, que respeta los derechos humanos y todo eso, ¿ya? Además que no creo yo que yo creo que todos sabemos, y sobre todo la gente adulta, de que ¿qué es lo que se tiene que cambiar precisamente? Chile es un país con una economía estable,
Yo creo que el sistema neoliberal, y esto lo digo sinceramente, no es del todo malo. Ya, yo, a pesar de que ustedes deducirán por ahí que uno simpatiza con ciertos sectores políticos, yo considero que, por ejemplo, el sistema neoliberal no es malo. ¿Qué es lo malo? La colusión, la corrupción, las leyes que benefician solamente a los empresarios, la precariedad de los empleados, todas esas cosas es lo malo. Pero el resto, la estructura chilena, todo eso, bien, me parece súper bien. Usted tiene el mismo derecho de rechazar o aprobar. Ahora le explico sí que rechazo es con Z, ¿ya? Eso sí le puedo acotar, querido Amaro. Bien. Como decía, el artículo 2, volvamos al tema, nos dice que todos tenemos derechos humanos justamente sin discriminar sexo, origen nacional, idioma, religión, postura política, en fin. Todos tenemos que ser igual de respetados en nuestra integridad, ¿ok? Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación soberana. O sea, hablándolo en simple, esto nos dice que dentro de derechos humanos, a pesar de que nosotros estemos en el extranjero, un país que no pertenezca a esta región, en fin, seguimos gozando de esto, ¿ya? La clase está acá, muchachos. Por favor, concéntrense en la clase. Menos bla bla en el chat. Que el chat se ocupe para opinar, ¿de acuerdo? En fin. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos tenemos derecho a vivir de una forma segura, ¿cierto? Amaro, córtenla, por favor. ¿Ok? Artículo 4. Nadie tiene derecho a tratarte como su esclavo, o tú no puedes tratar a nadie como esclavo tuyo. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas de todas formas. ¿Qué les parece? O sea, la esclavitud queda totalmente prohibida bajo ninguna condición, haciendo claramente alusión a lo que vendría siendo el holocausto judío en el régimen nazi. ¿Cierto, Rocío? Supongo que está preguntando lo del artículo. ¿Qué significa este artículo? Artículo 5. Nadie tiene derecho a torturarte. Nadie será sometido a tortura, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si se dan cuenta, a diferencia de lo que veníamos viendo anteriormente con la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos pareciera ser mucho más universal, por así decirlo. Trata como de englobar muchos conceptos que son absolutos, que no dejan cabida a margen de error. No hablan, por ejemplo, de universalidad, nos hablan de que nadie será sometido a tratos inhumanos, en fin. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto quiere decir que no importa en el lugar que yo esté, puedo hacer que se me respete como ser humano, ¿ya? Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley también.
Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de discriminación. O sea, no a la discriminación, nos dice claramente aquí. No podemos dejar a alguien sin un derecho, sin una ley, ya sea cualquiera su condición. ¿Me entiende? Artículo 8. Todos podemos pedirle a la justicia de nuestro país que nos proteja si no se cumplen nuestros derechos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales. Es decir, yo tengo el derecho a apelar por mis derechos. ¿Se entiende? O sea, no sé, pues si están pasando a llevar un derecho legal mío, yo tengo toda la facultad de poder ir y anteponer una demanda ante eso. Yo puedo defenderme ante los tribunales establecidos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni arrestado. Es decir, no pueden detenerte o llevarte preso porque sí. Ya tienen que haber pruebas que te acriminen o te digan que cometiste alguna falta. Por eso es que existe este dicho, y al igual que como mencionábamos la Declaración de los Derechos del Hombre, decía que, por ejemplo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Profe, pero en las noticias se ha visto como Carabineros realiza actos de tortura hacia los detenidos a través de combo y patadas. Sí, o sea, eso es lo que veníamos mencionando, que claramente hay miembros de la policía chilena que no respetan el protocolo que corresponde a una detención. Porque, por ejemplo, yo no soy experto en temas... Yo no soy experto en materia de detención policial, pero entiendo que una persona que es detenida se le tiene que contener, no, o sea, una vez en el piso no es necesario seguirle pegando patadas en la cabeza o palo, no sé si me entiende. Y más allá de eso, a lo que voy yo con una detención arbitraria, quiere decir que esto de pasar a detener a alguien que no está haciendo nada, ¿se entiende? Eso vendría siendo una detención arbitraria, llegar y tomar preso a una persona porque sí. Y bueno, en estos contextos de manifestaciones se da bastante, que llegan y pillan, toman a cualquiera, así como también toman presos a los que andan vandalizando, quemando cosas. También se dan casos que toman presos a fotógrafos, personas que no están haciendo prácticamente nada, que están solamente ahí presenciando el hecho o quizás captando algo, no sé. Se les toma preso sin haber cometido ningún delito. Eso es una detención arbitraria, eso no se puede hacer. O sea, si usted va caminando por la calle, llega un carabinero y le dice que se va detenido, no puede, porque tiene que haber una causa. Él le tiene que decir, se va detenido por, no sé, por ir tomando cerveza en la calle, no sé, cualquier tipo de delito. No todos son malos y como decía el profe, bueno, no, como decía, no quiero caer en el juicio emocional, ya no quiero decir, no quiero caer en el bueno y el malo. Yo pienso que para entender la historia en general, estamos en una clase de historia, no tienen que haber, no hay que sacarse de la cabeza esta idea de los buenos y los malos, ya, porque hay malos en todas partes y hay gente buena en todas partes. Y eso hay que empezar por esa parte. Y claro, lo que siento aquí es que hay policías y hartos cargos que no hacen su pega en el fondo, porque hay policías oficiales que están pasando a llevar los derechos humanos por a veces motivo, y altos cargos que no hacen que estas personas o estos agentes del Estado salgan de la institución, que al fin y al cabo, según mi opinión, es bien dañino. O sea, si lamentablemente Carabineros de Chile ha llegado a la situación en que está, donde se le critica tanto, se le enjuicia tanto, también tiene que ver por un mal manejo interior de la institución, ¿cierto? Yo pienso que también ahí falta un poco de, no sé, pues, estructuración, contención, no sé cómo explicarlo. En fin. Artículo 10. Si te acusan de un delito
y vas a juicio, este tiene que ser público. Las personas que te juzguen no pueden ser influenciadas por otras. ¿Qué quiere decir que los juicios son públicos? Quiere decir que tienen que haber testigos de ese juicio, ver qué penas se te aplicaron, las pruebas que se mostraron, en fin, tienen que haber testigos de cómo se hizo esto. Porque imagínense si los juicios fueran privados, pues, así, entre cuatro paredes, unas personas por aquí y por allá, se te puede acusar de cualquier cosa y tú no vas a poder defenderte porque no hay testigos, no hay nada, no hay nadie que diga, oye, pero eso está mal lo que están haciendo. ¿Se entiende? Entonces, todos los juicios tienen que ser públicos, siempre. Por eso es que el juicio, siempre tenemos la escena donde está el acusado, donde está el acusador, ¿cierto? Está el juez al frente, los policías alrededor, así como resguardando la situación, la gente atrás, y ahí se lleva todo el proceso, ¿cierto? Usted, Juanito, se le acusa de haber, no sé, de haber quemado el semáforo de la esquina. Y ahí aparece el abogado diciendo, no, Juanito lo que estaba haciendo, él iba transitando con un encendedor y el encendedor se le cayó. Y con eso se prendió el semáforo. Y entonces ahí está la gente viendo y diciendo, oye, sí, puede ser, no, sí, está bien lo que están haciendo, está mal, en fin, ¿ya? Todos los juicios son públicos por eso, porque se le da un carácter legal, solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que se hace de la forma más honesta posible, ¿ya? Esa es la idea. Artículo 11. Se debe considerar inocente mientras no se pruebe que eres culpable, lo que habíamos mencionado anteriormente. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si no hay pruebas del delito que tú cometiste, eres inocente. Por mucho que tu conciencia en la noche te diga culpable, culpable, culpable. Si uno es un gran criminal y no deja rastro, es inocente. Justamente, José Manuel, esas son las cosas de la Constitución que tienen que cambiar, porque hablando de cuatro paredes, de lo que vendría siendo lo que se hace en cuatro paredes, gracias Francisca, vamos a ir cerrando. La Constitución actual, la de 1980 y todas las anteriores en el proceso, en la historia chilena, siempre se han hecho entre cuatro paredes, entre los grupos oligárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Entre la clase empresaria, la clase política y la casta militar, siempre se han hecho estas constituciones para beneficiar a ellos, en el fondo, ¿ya? Y esta vendría siendo la primera oportunidad que tiene la ciudadanía, el pueblo, como le dicen los románticos, ¿cierto?, de participar en este proceso, ¿ya? Así que gane lo que gane, pase lo que pase, el domingo es una jornada más que histórica, muchachos, porque es la primera vez que pasa algo así. ¿Este domingo es, profesor? Este domingo es, y yo... ¿Este domingo se vota? Sí, y yo, el profesor, más encima voy a estar de vocal de mesa, así que voy a estar ahí viviendo en carne propia. Grandes aventuras. Sí. Profesor, si gana la nueva constitución, nos vamos a quedar con esta antigua hasta que se haga una nueva. ¿Y exacto. Continúa la antigua mientras se está procesando la nueva. Déjate de andar leseando, Amaro. Pone mejor atención a la clase. Más encima ya te dije que rechazo era con Z. Bien, ya muchachos, que estén muy bien. Vamos a dejar la clase hasta acá. Cuídense mucho. Menos mal, ahí está mejor, porque menos mal lo escribió apruebo con B corta. Chao, que estén muy bien.